Mi padre anunció en la cena: «No recibirás nada de nuestra herencia». Respondí: «Ok». Luego cancelé la transferencia mensual con la que pagaba en secreto todas sus facturas. A la mañana siguiente: «Mi nombre es Alex, tengo 35 años, y hasta el mes pasado creía que ser el hijo responsable era una medalla de honor. Ahora sé que solo era un sinónimo de el tonto útil». Crecí en una familia donde los roles estaban muy claros. Yo era el hijo mayor, el estable, el que estudió ingeniería, consiguió un buen trabajo y nunca pidió nada. Mis hermanos, Laura y Miguel, eran los creativos, los soñadores. Laura era una artista que vivía de proyecto en proyecto, y Miguel era un emprendedor cuyas ideas de negocio siempre estaban a punto de despegar, pero nunca lo hacían. Mis padres, Roberto y Elena, adoraban el caos y el drama de sus vidas. Sus fracasos eran experiencias de aprendizaje y sus crisis financieras, baches temporales. Mi éxito, en cambio, era aburrido, predecible y, sobre todo, se daba por sentado. Yo no era el hijo del que presumían en las cenas, era el plan de respaldo silencioso, el colchón de seguridad que siempre estaría ahí. Nunca imaginé cuán literalmente se tomarían esa idea. Hace 3 años, el pequeño negocio de mi padre quebró, forzándolo a una jubilación anticipada y humillante. Se quedaron con su pensión mínima y la hipoteca de la casa familiar, una deuda que amenazaba con ahogarlos. Ver la angustia en sus rostros me partió el corazón. Así que, sin que nadie me lo pidiera, tomé una decisión. Hablé con mi gestor en el banco y configuré una transferencia automática y anónima a la cuenta de mi padre cada mes. La cantidad era exacta: lo suficiente para cubrir la letra de la hipoteca y las facturas de luz, agua y gas. Para ellos, simplemente parecía que su pensión rendía más de lo esperado. Para mí, era mi deber secreto. Nunca hablamos de ello. Yo no quería avergonzarlos, y ellos, al parecer, no tenían interés en preguntar. Simplemente aceptaron el milagro financiero sin cuestionarlo, permitiéndoles mantener su estilo de vida y, lo que era más importante, seguir financiando las emergencias de mis hermanos. Yo pagaba por su casa y ellos le pagaban el alquiler a Laura o la última deuda de Miguel. La invitación llegó un martes. Mi madre me llamó con una voz extrañamente formal. «Alex, cariño, tu padre y yo vamos a hacer una cena familiar especial este sábado. Es importante que vengas». Sentí un escalofrío. Su tono no era el de una invitación, era el de una citación. El sábado llegué a la casa donde crecí, la misma casa cuya existencia yo garantizaba en secreto. Mis hermanos ya estaban allí, con sonrisas que no llegaban a sus ojos. Había una tensión rara en el aire, una atmósfera de conspiración. Cenamos, y la conversación fue forzada, llena de pausas incómodas. Finalmente, cuando el postre estaba servido, mi padre se puso de pie, carraspeó y levantó su copa. «Familia», empezó, con un aire de patriarca a punto de impartir una gran sabiduría. «Vuestra madre y yo hemos estado pensando mucho en el futuro, en el legado que queremos dejar». Hizo una pausa dramática, mirando a cada uno de sus hijos. «Como saben, Laura y Miguel aún están buscando su camino. Necesitan todo el apoyo que podamos darles para asegurar su futuro». Luego, sus ojos se posaron en mí. Su mirada no era cálida, era evaluadora, casi fría. «Tú, Alex, gracias a Dios, has tenido éxito. Eres independiente, tienes una buena carrera y no necesitas nuestra ayuda». Mi corazón empezó a latir más rápido. Sabía a dónde iba esto. «Por eso», continuó, «hemos tomado una decisión legal para simplificar las cosas y evitar problemas en el futuro. Hemos actualizado nuestro testamento. La casa y todos nuestros ahorros serán divididos a partes iguales entre Laura y Miguel». Dejó caer la bomba con la misma naturalidad con la que se pide la sal. Y entonces me miró fijamente, esperando una reacción, y pronunció la frase que lo cambiaría todo. «A ti, para que quede claro, no te corresponde nada de nuestra herencia». El silencio en la mesa fue total. Mis hermanos me miraban con una mezcla de lástima fingida y triunfo mal disimulado. Mi madre asentía al lado de mi padre, como si fuera la decisión más justa del mundo. Esperaban que suplicara, que discutiera, que me rompiera.
Pero en mi mente solo había una calma glacial. Toda la rabia y el dolor se fusionaron en una claridad absoluta. Los miré a todos, uno por uno. Tomé un sorbo de agua, dejé el vaso en la mesa y con la voz más serena que pude encontrar respondí: «Ok». La confusión en el rostro de mi padre fue casi cómica. No entendía mi reacción, no podía entenderla. Me levanté de la mesa. «Gracias por la cena, tengo que irme, mañana trabajo temprano». Caminé hacia la puerta y mientras salía a la fría noche, saqué mi teléfono. No busqué a un amigo para desahogarme. Abrí la aplicación de mi banco, fui a la sección de transferencias programadas y con un solo toque cancelé el pago mensual que mantenía a flote su pequeño y desagradecido mundo. Conducir de vuelta a mi apartamento esa noche fue como atravesar una niebla espesa. No sentía rabia, ni siquiera tristeza. Solo un vacío inmenso y una claridad cortante. La familia que yo había conocido, o que creía conocer, ya no existía. Había sido reemplazada por un grupo de extraños con los que compartía un apellido. Al llegar a mi casa, no me derrumbé. Hice algo que debía haber hecho años atrás. Establecí un límite. Entré en la configuración de mi teléfono y, uno por uno, bloqueé los números de mis padres y de mis hermanos. No quería sus llamadas de falsa preocupación, ni sus intentos de justificar lo injustificable. Quería silencio. Quería paz. Por primera vez en mi vida, decidí ponerme a mí mismo en primer lugar. Las siguientes semanas fueron extrañamente tranquilas. Me sumergí en el trabajo, salí con amigos, retomé viejos pasatiempos. Sentí como si me hubieran quitado un peso de encima, una responsabilidad que nunca pedí, pero que había cargado por lealtad. No supe nada de mi familia, y supuse que estaban demasiado ocupados celebrando su victoria y planeando cómo gastar una herencia que aún no habían recibido. Mientras tanto, el calendario avanzaba. El día 1 del mes llegó y se fue. El día en que mi transferencia mensual, mi regalo anónimo, solía aparecer mágicamente en la cuenta de mis padres. Yo no pensé en ello. Pero a miles de kilómetros, esa ausencia silenciosa estaba a punto de provocar un terremoto. La primera señal de problemas, según me enteré mucho después, fue una carta del banco. Una notificación formal de impago de la hipoteca. Mi padre, en su arrogancia, la tiró a la basura, asumiendo que era un error administrativo. ¿Cómo iba el banco a cometer un error con él? Pero luego, una mañana, mi madre fue al supermercado y su tarjeta de débito fue rechazada. Lo intentó de nuevo. Rechazada. Tuvo que dejar el carro lleno y volver a casa, confundida y avergonzada. El verdadero pánico, sin embargo, llegó con el sobre que contenía la factura de la electricidad. En letras rojas y mayúsculas, un aviso final. Pago inmediato o su servicio será interrumpido. Fue mi madre quien finalmente me llamó, desde el teléfono de una vecina. Mi número era el único que se sabía de memoria. Desbloqueé la llamada, preparado. «Alex, cariño, menos mal que te encuentro», dijo con una voz cargada de una angustia que sonaba genuina. «Algo terrible está pasando. El dinero no ha llegado a la cuenta. Las tarjetas no funcionan. Creo que nos han robado la identidad. Tu padre está a punto de sufrir un infarto». Escuché su actuación con una calma absoluta. «Nadie les ha robado nada, mamá», le respondí, mi voz plana, sin emoción. «No hay ningún problema con la cuenta». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude oírla respirar, las piezas empezando a encajar en su cabeza. «¿Qué quieres decir?», susurró. «Quiero decir», expliqué lentamente, como si hablara con una niña pequeña, que la transferencia mensual que recibían no era un error del banco ni un bonus de la pensión. Era un regalo que yo les hacía voluntariamente cada mes, y he decidido suspender mis regalos. El silencio que siguió fue atronador. Pude oír a mi padre gritando de fondo. «¿Qué dice? ¡Pásamela!». El teléfono cambió de manos. «¡Alejandro!», ladró la voz de mi padre, llena de furia y de un pánico que no pudo ocultar. «¿Qué significa esto? No puedes hacernos esto. Es tu deber como hijo cuidar de nosotros». La ironía casi me hizo reír. «¿Mi deber?», repliqué. «Según tú, mi único deber era ser independiente para que pudieras dejarle todo a mis hermanos.
Me dejaste muy claro cuál era mi lugar en esta familia, papá. Ninguno. Así que estoy cumpliendo con mi parte. Él empezó a balbucear, a hablar de malentendidos, de que no era lo que quería decir, pero sus palabras eran huecas. Arréglalo, Alejandro, exigió. Reactiva esa transferencia ahora mismo. No, dije, y la simpleza de esa palabra pareció dejarlo sin aire. Mi dinero ahora es para mi futuro, un futuro en el que ustedes no están incluidos. Tienen 2 hijos maravillosos a los que les van a dejar todo. Pídeles ayuda a ellos. Y sin esperar respuesta, colgué y volví a bloquear el número. Me quedé mirando el teléfono y por primera vez desde aquella cena sonreí. La mañana siguiente había llegado, y las consecuencias apenas estaban empezando. La semana que siguió a esa llamada fue, según reconstruí más tarde a través de tías chismosas, un auténtico caos en la casa de mis padres. Enfrentados a la fría y dura realidad de que su red de seguridad financiera había desaparecido, hicieron exactamente lo que yo predije. Llamaron a sus verdaderos herederos. La primera llamada fue a Laura. Mi madre, entre sollozos, le explicó la situación. La hipoteca impagada, las facturas acumulándose, el aviso de corte de luz. La respuesta de mi hermana fue una obra maestra de egoísmo disfrazado de preocupación. Ay, mamá, qué horrible. Me encantaría ayudar, de verdad. Pero es que justo este mes tenemos el pago final del coche nuevo de Carlos y estamos ahorrando para las vacaciones en Cancún. Es un momento terrible para nosotros. ¿Por qué no le piden a Miguel? A él le va genial con su nuevo proyecto. Mi padre, furioso, llamó a Miguel. Mi hermano, el eterno emprendedor, le prometió el oro y el moro. Papá, no te preocupes. En 6 meses, cuando cierre esta ronda de inversión, les compraré una casa el doble de grande. Pero ahora mismo, todo mi capital está inmovilizado. Estoy en una fase crítica. No puedo sacar ni un céntimo. Los hijos a los que les habían hipotecado mi futuro no estaban dispuestos a sacrificar ni un solo capricho por ellos. Abandonados por sus hijos predilectos, mis padres pasaron a la siguiente fase. La guerra psicológica a través de intermediarios. Empezaron a llamar a toda la familia, contándoles una versión editada de la historia, en la que yo, su hijo cruel y millonario, los había abandonado de repente y sin previo aviso en su vejez. Mi teléfono empezó a sonar con números de tíos y primos que no me habían llamado en años. El primero fue mi tío Carlos. Alex, tu madre me llamó, está destrozada. ¿Qué ha pasado? Es tu familia, no puedes darles la espalda así. Escuché pacientemente su sermón, y cuando terminó, respondí con la misma calma que había usado con mis padres. Tío, te resumo los hechos. Durante 3 años les he pagado la hipoteca y las facturas en secreto. Hace 3 semanas me invitaron a una cena para anunciarme que me habían desheredado por completo en favor de mis hermanos. Al día siguiente, dejé de pagarles las facturas. Mis acciones son una consecuencia directa de las suyas. Si tan preocupados están todos, tal vez Laura y Miguel, los herederos designados, podrían asumir la responsabilidad. Mi tío se quedó en silencio, sin saber qué decir. Repetí esa misma historia, palabra por palabra, a cada familiar que me llamó. La narrativa de la víctima indefensa que mis padres intentaban construir se desmoronaba contra el muro de los hechos. Mientras tanto, su situación financiera se volvía crítica. El banco les envió una notificación de atraso grave en la hipoteca. Les daban 30 días para regularizar los pagos o iniciarían un proceso legal que podía costarles la casa. El pánico se instaló de verdad. Empezaron a vender cosas. Primero, las joyas de mi madre. Luego, el coche de mi padre. Cada venta era una humillación que se esparcía como la pólvora por el círculo familiar. Lo más patético fue lo que hicieron mis hermanos. En lugar de ayudar, vieron la liquidación como una oportunidad. Laura llamó a mi madre para decirle que, por valor sentimental, debería quedarse ella con el collar de perlas de la abuela antes de que lo malvendieran. Miguel apareció un día para guardar la colección de herramientas de mi padre, argumentando que estarían más seguras con él. Eran buitres picoteando los restos de un naufragio que ellos mismos habían ayudado a causar. La imagen de mis padres, solos,
Viendo cómo sus hijos favoritos saqueaban sus posesiones mientras el hijo al que habían desechado era el único que alguna vez los había mantenido a flote, era la definición misma de la justicia kármica. El golpe final para ellos llegó a finales de mes. 30 días después de la cena. Su tiempo se había acabado. Ya no había nada más que vender, y sus queridos herederos habían desaparecido. Una tarde, al salir de mi oficina, me los encontré esperándome en el estacionamiento. Estaban de pie junto a mi coche y la imagen me impactó. Parecían más viejos, más pequeños, derrotados. Se había esfumado toda la arrogancia, toda la autoridad. Mi padre, el hombre que me había desheredado con un gesto de la mano, tenía los ojos enrojecidos. Mi madre parecía encogida, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. No hubo gritos ni exigencias, solo una súplica rota. «Alex, por favor», empezó mi madre, su voz temblorosa. «Cometimos un error, un terrible error. Vamos a perder la casa. Tus hermanos. Ellos no». No pudo terminar la frase. Mi padre me miró, y por primera vez en mi vida, vi la derrota total en sus ojos. «Ayúdanos, hijo», dijo. «Eres nuestra única esperanza». Ver a mis padres de pie, despojados de toda su autoridad y reducidos a suplicar en un estacionamiento, no me produjo la satisfacción que habría imaginado. Sentí un cansancio profundo, el agotamiento de años de haber sido el hijo funcional en una familia disfuncional. Los miré, a mi padre con su orgullo hecho añicos y a mi madre con el rostro surcado de lágrimas reales. Y supe que este momento lo definiría todo. No les ofrecí un abrazo ni palabras de consuelo. Les abrí la puerta del copiloto. «Suban», dije con una voz que no admitía réplica. «Hablaremos en otro sitio». Los llevé a una cafetería anónima y estéril, un lugar sin recuerdos, un territorio neutral. Nos sentamos en una mesa al fondo, y el silencio fue pesado hasta que la camarera nos dejó 3 vasos de agua. Ellos me miraban con una expectación temerosa, esperando mi veredicto. «Quieren mi ayuda», empecé, sin rodeos. «Entiendo, pero si voy a ayudarlos, no será como antes. Las cosas van a cambiar para siempre, y será bajo mis términos. No hay negociación». Mi madre asintió frenéticamente. Mi padre solo bajó la mirada. «Condición número 1», continué. «La verdad. Quiero escucharla de su boca. ¿Por qué me desheredaron?» Mi madre empezó a balbucear sobre cómo Laura y Miguel lo necesitaban más, pero la corté. «No. Quiero la verdad, papá». Mi padre suspiró, un sonido tembloroso y derrotado. «Porque era lo fácil, Alex», confesó, su voz apenas un murmullo. «Tú nunca nos diste problemas. Siempre te las arreglaste solo. Dimos por hecho que seguirías haciéndolo. Dimos por hecho que no te importaría». Cada palabra confirmaba lo que yo ya sabía. Nunca me vieron, solo vieron mi utilidad. «Gracias por su honestidad», dije con una frialdad que los hizo estremecerse. Condición número 2. Mañana a primera hora llamarán a un abogado que yo voy a elegir y cambiarán su testamento de nuevo. La casa me la dejarán a mí, entera. Soy el único que ha pagado por ella 2 veces. Mi madre abrió la boca para protestar, pero la mirada de mi padre la silenció. Sabía que no estaban en posición de discutir. Condición número 3. Seguí, implacable. Van a convocar otra cena familiar. Invitarán a Laura y a Miguel. Y en esa cena, ustedes les comunicarán que, debido a su falta de apoyo, han decidido cambiar el testamento para dejarme la casa a mí. Y que, a partir de ahora, el banco de sus padres está cerrado permanentemente. Quiero que vean sus caras cuando se enteren de que su herencia se ha esfumado por su propia mano. Esto era crucial. La responsabilidad de la decepción de mis hermanos tenía que recaer sobre ellos, no sobre mí. Finalmente, llegué a la condición final, la más importante. Si aceptan todo esto, los ayudaré a no perder la casa. Pero no les daré ni un céntimo. No habrá más transferencias. A partir de ahora, yo gestionaré sus finanzas. Me darán acceso a sus cuentas, yo pagaré la hipoteca directamente al banco cada mes y les asignaré un presupuesto semanal para comida y gastos básicos. Se acabó el financiar los caprichos de nadie. Yo ya no soy su hijo responsable. A partir de ahora,
Soy su administrador. El plan era humillante. Lo sabía. Les estaba quitando el control de su propio dinero, de sus propias vidas. Los estaba tratando como a niños irresponsables, que era precisamente como ellos me habían visto a mí. No como un hijo al que amar, sino como un activo que gestionar. Mi padre me miró, y por primera vez vi un atisbo de respeto en sus ojos. El respeto que se le tiene al poder. Entendió que yo no estaba actuando por rabia, sino con una lógica fría y absoluta. Vio que la misma mentalidad pragmática que lo había salvado en secreto durante 3 años, ahora se volvía en su contra. De acuerdo, dijo finalmente. Aceptamos tus condiciones. Mi madre solo lloraba en silencio. Saqué una servilleta y apunté el nombre y el número de una abogada que un colega me había recomendado. Llámenla mañana a las 9 en punto. Ella ya estará esperando su llamada. Me levanté de la mesa, dejando los 2 vasos de agua sin tocar. No sentía alegría, ni triunfo, solo el peso sombrío de un orden que se había roto y que yo mismo estaba forzado a reconstruir. Mientras me alejaba, los vi a través del cristal de la cafetería. 2 figuras grises y encogidas, mirando el número en la servilleta como si fuera su sentencia. El poder en mi familia había cambiado de manos para siempre. Mis padres cumplieron mis condiciones con la resignada obediencia de los derrotados. A la mañana siguiente, llamaron a la abogada que les indiqué. Una semana después, estaba sentado en una sala de reuniones estéril, viéndolos firmar un nuevo testamento que me nombraba único heredero de la casa familiar. También firmaron los documentos que me daban acceso y control sobre sus finanzas. No hubo drama, solo el rasgueo de un bolígrafo sobre el papel, sellando el traspaso de poder más significativo de nuestra familia. Me convertí, en efecto, en el patriarca silencioso. Cada mes, pagaba su hipoteca directamente. Cada viernes, les transfería un presupuesto fijo a su cuenta. Ni un céntimo más, ni un céntimo menos. El resto de su pensión se iba a una cuenta de ahorros para emergencias que yo gestionaba. La ironía era palpable. Para salvarlos tuve que quitarles la libertad que tanto habían usado para herirme. La segunda cena familiar fue una obra maestra de la incomodidad. Tal como exigí, mis padres convocaron a Laura y a Miguel. Yo llegué el último y me senté en silencio, como un espectador en un teatro. Mis hermanos llegaron sonrientes, esperando, sin duda, una actualización sobre la venta de la casa o quizás otro cheque de sus padres. Fue mi padre quien, con una voz temblorosa y evitando la mirada de todos, dio la noticia. Explicó que, debido a una reestructuración financiera, habían tenido que reevaluar su testamento, y que, como Alex había sido el único en ofrecer una solución, habían decidido dejarle la casa a él. El silencio que siguió fue denso y pesado. Laura fue la primera en explotar. ¿Qué? Gritó poniéndose de pie. Eso es ridículo. Nos lo prometisteis. Miguel, por su parte, me miró a mí. Esto es cosa tuya, ¿verdad, hermanito? Siempre has sido un manipulador. No, intervino mi padre, por primera vez defendiéndome, aunque fuera por obligación. Vuestro hermano nos salvó de perderlo todo. Les pedimos ayuda a ustedes primero. ¿Dónde estaban? La discusión que estalló a continuación fue épica, pero no fue dirigida hacia mí. Laura y Miguel se abalanzaron sobre mis padres, acusándolos de traición, de mentirles, de ser débiles. El torrente de reproches y egoísmo que salió de sus bocas fue revelador. Nunca se trató de familia, siempre se trató de dinero. Salí de la casa en medio de los gritos, sin decir una palabra. Mi trabajo allí había terminado. Como era de esperar, después de esa noche, mis hermanos cortaron toda relación con mis padres. Sin la promesa de una herencia jugosa, mis padres ya no eran útiles para ellos. Se quedaron solos, exactamente como me habían dejado a mí. Ha pasado 1 año desde entonces. Mi relación con mis padres es funcional. Los visito una vez al mes, les llevo la compra, reviso sus cartas y me aseguro de que todo esté en orden. Nuestras conversaciones son breves, educadas, y nunca tocamos el tema de lo que pasó. Hay un abismo de palabras no dichas entre nosotros, un respeto forjado por el poder y no por el afecto. Ellos viven en la casa que yo salvé, bajo las reglas que yo impuse.
Es una paz extraña, una especie de purgatorio familiar que ellos mismos crearon. De mis hermanos no sé casi nada y no me interesa saberlo. Están fuera de mi vida. A veces, cuando apruebo la transferencia de la hipoteca desde mi portátil, pienso en la ironía de todo. Al desheredarme, mis padres me dieron el regalo más grande que jamás podría haber recibido. Me liberaron. Me liberaron de la obligación de buscar su aprobación, del peso de ser el hijo responsable, de la esperanza de que algún día finalmente me vieran. Ya no necesito que me vean. He aprendido a verme a mí mismo. Y lo que veo es un hombre que, cuando su mundo se vino abajo, no se rompió. Al contrario, se reconstruyó a sí mismo, con cimientos mucho más fuertes que los de cualquier casa familiar.